Buenas noches, apreciados amigos de la comunidad IPS. Estamos hoy, domingo, justamente reunidos con un experto en psicosociología que nos va a compartir sus conocimientos, sus experiencias sobre cómo prevenir los riesgos psicosociales en las empresas públicas, privadas, en las empresas pequeñas, medianas y grandes. Para mí es un honor el invitarte y el presentarte, mi querido amigo. Estamos con Patricio Arias, un PhD en el área de psicosociología. Bienvenido, Patricio. Muchísimas gracias, Clever. Muchísimas gracias a la comunidad IPS que hoy está conectándose en este espacio. Realmente para mí es un gusto poder compartir este pequeño tiempo con ustedes, quizás un poco de nuestra apreciación con respecto a los riesgos psicosociales y también un poco de la investigación que hemos venido desarrollando y de esta manera pues quizás seguir aportando hacia cada una de las técnicas que ustedes tengan para este tipo de gestión, pero también podemos seguir aportando a la colectividad y a la comunidad con estrategias y técnicas que nos permitan avanzar en el equilibrio de la salud. Excelente. Bien, Patricio. Muy bien, amigos que se están conectando, les invito a dar like en la red social. Estamos en Facebook Live de IPS. Por favor, les invito a que compartamos la publicación, el en vivo, para que tengamos el alcance a mayor cantidad de gente y hagamos prevención de riesgos laborales. Muy bien, Patricio, coméntanos algo sobre tu experiencia. ¿De dónde eres tú? ¿A qué te estás dedicando este momento? ¿Cómo les va con tu empresa? Muy bien, bueno, yo soy, y vivo en Quito, ¿no? Pero claro, nací en Santo Domingo, Los Colorados, y tuve la oportunidad de venir a estudiar acá a Quito, estudié psicología inicialmente, psicología clínica en la Universidad Central, y después se me ocurrió meterme en este campo de la parte laboral, y ahí seguí pues la maestría en prevención de riesgos laborales. Después de esto tuve la oportunidad también de conocer algunas formas de estudios afuera del país. Me fui a Argentina también a hacer algunos estudios, a estudiar el doctorado allá y también luego me metí por otro tipo de estudios también en la parte de la neurociencia, por ejemplo. Tuve la oportunidad de hacer otro máster en la parte de la neurociencia, pero aplicado un poco más a la parte comercial, a los estudios que nosotros podemos hacer en la parte de la neurociencia, tomando en cuenta la empresa, el marketing, no solo la parte de la psicología o la neuropsicología, pero después también se me ocurrió estudiar algo de bioestadística y bioinformática. Entonces, es como que en este transcurso del aprendizaje también me he topado con varias ramas, ¿no? Y todas esas ramas dentro del estudio de la ciencia y dentro del estudio de cómo nosotros podríamos ayudar a que la gente pueda adquirir mejores niveles de bienestar y calidad de vida. Y yo creo que esto fue una de las cosas que más aprendí en el doctorado, porque el doctorado tenía como una línea bastante interesante dentro del campo de la psicología positiva. Y dentro del campo de la psicología positiva, no solo aplicado a la psicología clínica de la salud, sino también a la parte organizacional. Mis profesores fueron del doctorado, fueron uno de los más grandes representantes, por ejemplo, de América Latina, en habla hispana, de la psicología positiva, de las organizaciones saludables, de organizaciones positivas y también, por ejemplo, de calidad de vida dentro de las organizaciones. Entonces, de ahí empezó como este estudio también bastante interesante de la psicosociología laboral, tomando en cuenta la maestría también que yo había hecho antes, dentro de algunas variables que pues aún se mantienen como novedosas. Son bastante novedosas porque no, hasta ahora como que no se procura mucho trabajar sobre estas variables, que ya les voy a contar dentro de un momento. En este contexto, después nosotros creamos una empresa se llama Neurocorp, es un instituto de investigación conductual, y es un instituto de investigación conductual porque no solo aborda, por ejemplo, la parte de la intervención en psicología clínica o psicoterapia, por ejemplo, si una persona está teniendo depresión o ansiedad, que es lo que está pasando mucho actualmente por cuestiones del COVID, o quizás personas que están atravesando problemas complejos. Como recién pasamos el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos también una línea muy fuerte en el estudio de conductas de alto riesgo, que también se dan en las empresas y que también los riesgos psicosociales predicen las conductas autolesivas e incluso el suicidio. Entonces, conductas autolesivas son como la gente como que se lastima, se corta, ¿no? Y los otros son ya intentos de ideación suicida. Entonces nos hemos dedicado a trabajar también esta parte, ¿no? Tanto de la investigación en estas conductas complejas como también la parte de la intervención y la psicoterapia.
Y de ahí Oye, tengo una línea bastante fuerte de investigación en la prevención de riesgos y en la prevención basada en el comportamiento. correcto. Patricio, coméntanos en qué grado ha afectado a la ciudadanía, a todas aquellas personas que perdieron a un familiar o aquellas que estamos con familiares que están enfermos, están en los hospitales, están entubados. ¿Cómo sobrellevar esto y cómo apoyar nosotros a nuestras familias? Sí, yo creo que primero cómo ha afectado, yo creo que ha afectado bastante en dos cosas que dentro de la psicología le llamamos problemas. Uno es la ansiedad. La gente hoy está experimentando bastantes niveles de ansiedad. De ahí viene bastantes niveles de depresión. Y después de niveles de depresión vienen los niveles de estrés postraumático. Pero esto tiene mucho que ver con los profesionales que están en las primeras líneas, por ejemplo. Ellos están de alguna manera con esta obligación de escoger si una persona vive o muere, no es la obligación, pero bueno, ya sabemos a este tipo de nivel, ¿no? En donde realmente pues yo me enfrento intensamente a una situación en donde sobrepasa mis estrategias de afrontamiento y tengo este estrés postraumático. ¿Cómo nos ayudamos? Yo creo que una de las cosas más importantes de ayudarnos es validarnos, darnos valor a lo que estamos sintiendo. No podemos huir de la emoción, decimos nosotros. Si una persona o familiar está enfermo con COVID, que sabemos que es una enfermedad muy compleja, pero también no podemos huir de la emoción. Pero sí, pues la colectividad y la sociedad y el entorno hacen que nosotros podamos pensar que eso que sentimos en este momento está mal. Entonces, por tal, lo que de alguna manera recomendamos es que tenemos que aprender a validar. Nosotros hablamos de 6 niveles de validación. ¿Cómo es eso? Coméntanos cómo es eso, porque para la mayoría de personas que no estamos poco, no sé cómo decirte, no conocemos del tema. Claro, Cómo es que nosotros vamos aceptando esa situación? Verá, validar significa que te doy valor a lo que tú estás sintiendo sin necesidad de decirte, oye, ponte bien. Porque si yo te digo ponte bien, que es como una característica muy humana en nosotros, si le vamos, esto va a pasar, significa que no reconozco que te has experimentado un dolor intenso. Entonces, validar empieza desde escuchar a la persona, acompañar a la persona, prestar atención, decir sí a lo que está sintiendo, o sea, preguntarle cómo le podría ayudar, preguntarle si es que está al lado de esta persona es válido y que de alguna manera le va a poder ayudar. Y de ahí vienen cosas bastante interesantes. Nosotros tenemos un programa de entrenamiento básicamente en validación para los familiares de pacientes que tienen conductas o están atravesando este tipo de cosas muy complejas. En este tipo de validación lo que le decimos es intenta darle la explicación como producto de un contexto. Es decir, mira, tú estás experimentando este vacío intenso, este dolor intenso por la pérdida de tu familiar, de tu mamá, de tu papá. Pues básicamente eso es lo que las personas experimentamos cuando perdemos algo valioso. A veces es muy intenso, pero esta es la idea que después, a la larga, si es que nosotros no quisiéramos tener esto, se hace mucho más fuerte. Pero juntos podemos estar aquí al lado tuyo y podemos empezar a sobrepasar esto. Este tipo de validación ayuda a que las personas no entren con esta negación intensa de su emoción. Por ejemplo, dentro de los estudios que nosotros hicimos, nos dimos cuenta que un líder más de características validantes, esta persona que reconoce tu emoción como parte del contexto, es una persona que permite, el líder, ¿no? El líder de la empresa, te permitiría a ti atravesar tu conflicto sin llegar a un estrés postraumático. Entonces, imagínate, es una habilidad muy importante que no necesariamente solo deberíamos desarrollar todos los individuos, sino que también los líderes empresariales para hacer esta prevención también de este factor, de este riesgo psicosocial que hoy lamentablemente es muy frecuente con nuestros trabajadores, con nuestros colaboradores. Validemos las conductas, veámoslas como normales esta emoción, porque estoy atravesando algo muy complejo, pero que juntos vamos a salir, y O eso es sea, lo en importante. definitiva, aceptar la realidad, porque la realidad no la podemos cambiar por más que quisiéramos. Es, Justamente un entrañable familiar mío está este momento internado en un hospital y nosotros nos sentimos impotentes porque lo máximo que se puede hacer es acercarse a la puerta del hospital a verificar si está bien, cómo amaneció, si es que necesita algún medicamento y nada más. O sea, no hay cómo ingresar al hospital. La gente que está afuera, tal vez puedan ser personas que estén contagiando al resto que está yendo
a visitar a sus familiares. Pero ese control no se tiene, o sea, no es que están haciendo pruebas a las personas que están afuera esperando noticias de sus familiares, y eso es un punto crítico. Entonces, cuando tú observas a personas que están de rodillas pidiendo a Dios por sus familiares, es cuando dices, esta es la una cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es cuando ves en las calles a gente que está sin mascarilla, a gente que se va a fiestas, a gente que no valida o no valora lo que está pasando en este momento, que es una pandemia. No sé qué opinas tú, Patricio. A ver, es que aquí hay una cosa muy importante. El primer estudio que a nosotros se nos ocurrió hacer para trabajar esto de la pandemia era medir las conductas de autocuidado. De este estudio exploratorio sacamos dos variables importantes. La conducta de autocuidado, por donde yo cuido de no contagiarme, pero también una conducta de autocuidado que la gente cuida de no contagiar a otros. Y esto es algo deficiente en nuestra colectividad. Es que la gente por lo general no toma conciencia de que el uso de una mascarilla no es solo porque yo no me quiero contagiar, sino porque tú no sabes si estás enfermo. Y como tú no sabes si estás enfermo, pues lo que vas a hacer es quizás contagiarme a mí. Es la característica de la enfermedad. Entonces, esta conducta que le llamamos con otros colegas mexicanos, chilenos, le llamamos conducta de autocuidado prosocial. Entonces, yo me pongo la mascarilla para evitar cuidar, para evitar contagiar a otros. Entonces, esto, aunque no lo creamos, tiene mucho que ver con la percepción de riesgo que existe sobre la enfermedad, que es una variable muy importante para nosotros predecir que una persona se va a cuidar, sea con conducta auto, para no contagiarnos con conducta prosocial. También lo van a ver en las empresas. ¿A qué me Pero, refiero? ve, Patricio, pero ¿cómo lo hacen? O sea, tú lo que me estás diciendo es que tú puedes predecir o pronosticar o conocer si alguien va a tener un menor grado de cuidado Sí. y otra persona va a tener un mayor grado de cuidado. ¿Cómo lo hacen? Digamos que se puede hacer cualitativa o cuantitativamente, ¿no? Ya. Tú averiguas si la persona, entre comillas, tiene miedo a la enfermedad. Esa es la percepción de gravedad, ¿Con qué? ¿Con un enfocas, ¿no? cuestionario, con una entrevista, con algún instrumento de esos? ¿O cómo? Con las dos cosas, hay. Pero también es como tú le ves, tú dices, oye, ¿por qué te cuidas? Dice la persona. Es que en mi casa hay un familiar que quizás puede, es de riesgo, te dicen las personas. Entonces ella ya tiene un miedo de que el familiar se contagie. Realmente el miedo no es una emoción negativa, ¿no? O sea, es una emoción de valencia negativa, pero no es una emoción mala. Básicamente, si no existiría el miedo, no existiría la humanidad. Si no existiría la humanidad, entonces ya todos estuviéramos extintos, ¿no? Entonces, por tal, el miedo es una emoción que nos permite salvaguardar nuestra vida. Y los estudios lo que nos dicen es que si de alguna manera tengo una percepción de gravedad de la situación, como una especie de temor a la situación intensa, voy a cuidarme y me voy a cuidar para no contagiar a otros. Pero cuando esto disminuye, pues ya no me cuido. Y una cosa, un dato importante sobre estos estudios que hicimos, que estamos intentando publicar en una Lancet, es que las medidas de los gobiernos, eso ya se sabe cualitativamente, eso no hace falta, pero a veces poner el número pone el plus, ¿no? Mm. Entonces es como las medidas que implementan los gobiernos de la restricción y todo esto influye sobre la percepción de gravedad. Si yo libero a la comunidad, ya se acaba el toque de queda, las personas disminuyen la percepción de gravedad automáticamente. Hay una correlación alta y directa entre lo que hacen los gobiernos y mi percepción de gravedad. Entonces, por ende, también no solo basta con hacer psicoeducación, sino que ustedes la otra vez vieron un curso de super cursos que dan en Aztec, por ejemplo, también este curso de seguridad basada en la conducta y en el comportamiento. Hay que medir esas contingencias, es importantísimo. O sea, esta asociación entre el miedo y mi conducta es importante. Y si yo no la mantengo, voy a extinguir mi conducta de autocuidado. Es interesante. Es para discutir Sí, dos sesiones no, de sí, curso. sí, no, pero Patricio, o sea, y lo que tú acabas de decir es una gran realidad. Cuando tú estableces por los medios de comunicación, por la propaganda del gobierno, el que te cuides, el estado de emergencia, el que cumpla las normativas, se establece en toda la ciudadanía un nivel de calma, si se puede decir, un nivel de que debes cuidarte. Pero tú ves al momento, desde la semana anterior que terminó el estado de emergencia, ha existido la mayor normalidad. Tú vas por las calles y lo único que se cumple es ese bendito pico y placa, o sea, la restricción de los vehículos, pero el resto sigue lo mismo.
La gente en la actualidad no se está cuidando. Y lamentablemente, esto después de 15 días o 3 semanas, vamos a tener un nuevo rebrote. Y yo quisiera llamar al gobierno. Ellos deben tener cifras. Yo estimo que deben tener cifras. Y obviamente las cifras son la cantidad de UCIs en los hospitales, la cantidad de gente que está esperando en las emergencias, la cantidad de gente que está en la cola para una UCI. Entonces, sí sería bueno que se revise el tema de la emergencia. Yo no estoy en contra de la reactivación de la producción, no estoy. Yo estoy a favor porque mi empresa también ha salido afectada. O sea, todas las empresas del país salieron afectadas porque no hemos tenido trabajo durante 5 meses. Lamentablemente es así, pero no por eso podemos poner en riesgo a la gente, a los trabajadores, a los niños, intentando llevarlos a clases. Tuviste en Francia hace 2 semanas, les llevaron a clases y no se demoraron ni una semana en volver a ponerles en cuarentena. ¿Eso es por qué? Porque no estamos viendo lo que está pasando en otros países. Muy bien, mi querido amigo Patricio, vamos a entrar un poquito en materia de lo que íbamos a conversar hoy. Y muy interesante lo que estamos hablando. Coméntame en qué consiste o qué es ese bendito programa de riesgos psicosociales en las empresas, tanto públicas como privadas. Bueno, definamos un poquito qué es el riesgo psicosocial, ¿no? Y básicamente desde lo que nosotros trabajamos. Porque si bien es cierto, todos sabemos que son condiciones del trabajo, procesos del medio que de alguna manera podrían afectar la salud del individuo, del trabajador, y que directamente está relacionado con su actividad laboral. Más sin embargo, nosotros tenemos también, junto con esta definición, un extra. Esta definición extra es muy apropiado con respecto a la definición que plantea la Organización Mundial de la Salud con respecto a la salud, en donde se dice que la salud no solo es la ausencia de la enfermedad, sino la presencia de un equilibrio, de un bienestar emocional, psicológico, físico, social. Tomando en cuenta esto, también podemos definir a las variables psicosociales como aquellas variables que de alguna manera nos permiten a nosotros nos trunca con el objetivo de llegar a tener este tipo de bienestar. El bienestar psíquico, el bienestar emocional y el bienestar social. Si nosotros lo que hicimos también es tomar una teoría que se llama la teoría del flourishing, que es una teoría que suena como flourishing, suena bonito, raro, pero cuando nosotros hablamos del flourishing, hablamos básicamente de el estado de salud mental positiva más extensa, más alta. Tomando en cuenta esto, lo que nosotros decimos es que, claro, los riesgos psicosociales son aquellos riesgos que de alguna manera están en el entorno, tanto de las relaciones laborales como la parte de las relaciones con su vida cotidiana y de las condiciones de organización del trabajo, pero también estos riesgos psicosociales impiden que la persona llegue al bienestar. Porque entonces, lo único que nosotros diríamos es que si es que no hay bullying, si no hay bullying en las empresas, ¿no? Si no hay este moving en las empresas, entonces la persona no tiene riesgo psicosocial. Pero nosotros decimos, probablemente sí tiene, porque la ausencia de un estímulo que le genere malestar no implica que tenga bienestar, que no O sea, en tenga salud. definitiva, eh, eh, lo que tú me dices es que en toda empresa existe riesgos psicosociales. No existe ninguna empresa en la que no tengamos eso. Eso suena muy atrevido, ¿no? Pero Sí, o sea, de lo que estamos hablando. Porque sí, porque realmente, claro, la idea sería gestionemos entonces lo que le va a generar daño a la persona, claro, y quizás ya hay una buena cultura de la organización, quizás ya hay una buena forma de prevención y gestión también de la parte de los consumos problemáticos, también hay un problema de disminución del estrés, pero con estos problemas no implica que la persona esté en bienestar, tan solo está en ausencia de malestar. Entonces, y digo, bueno, entonces me dicen, pero ¿cómo? Entonces, el hecho de estar en ausencia de malestar no implica que la persona sí esté en bienestar y técnicamente no. Porque digamos, pongamos una recta numérica, en una escala del -5 al +5. Entonces, tú estás justo atravesando un proceso de estrés crónico por la organización del trabajo, porque todo te lo chantan a ti, ¿cierto? Entonces, si nosotros evaluamos, tu estrés va a estar en un -5, porque el estrés tiene una valencia negativa, entre comillas.
Entonces, organizar este estrés, organizar el proceso laboral, organizar el proceso en la adquisición, en el mando, etcétera, y organizar bastante chévere la empresa, implicaría que tú llegues a un cero. Es decir, que dejes de tener ese -5 de malestar y empieces a tener cero. Pero hacer esto, tan solo esto, no implicaría que llegues a ese +5. Es decir, que llegues a una presencia de bienestar en tu vida. Oye, pero ¿es posible eso? Es posible que a través de un programa tú puedas corregir todo lo que estén haciendo en contra o sea, en contra de llevarse bien, porque tú sabes que existen muchos factores, ¿no es cierto?, que influyen en estos riesgos. Y lamentablemente muchas de las empresas a veces ni siquiera se dan cuenta que tienen los riesgos psicosociales. Entonces, si no conoces qué es lo que tienes o qué es lo que te está afectando, muy difícilmente vas a poder solucionarlo. No sé qué opinas, Patricia. Primero tienes que obligatoriamente conocerlo, ¿no? Pero como tú me preguntas primero, ¿es posible esto? Digo, es posible. Realmente es posible, porque la idea es que nosotros tengamos una empresa saludable, se llama, ¿cierto? Pero una empresa saludable no solo es que tenga una ausencia de malestar, sino que tenga la presencia de bienestar. ¿Cómo logramos que una empresa sea saludable? Teniendo una cultura saludable en la empresa. Y no es retórica, es técnico. Entonces, es que claro, he escuchado mucho esto, ¿no? Que la empresa tiene que salir adelante, el empleado, el trabajador tienen que salir adelante también junto con la empresa, si una empresa no sale adelante. Pero realmente cuando hablamos nosotros de organizar programas, tenemos que organizar programas dentro de un análisis funcional, muy importante. Y ese análisis funcional te va a dar una característica mucho más allá de lo que normalmente se quiere complementar para los programas programas de prevención que plantea el Ministerio, ¿no? Es decir, yo voy a gestionar el riesgo psicosocial. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar la herramienta que tenemos aquí validada y me va a dar variables muy importantes, ¿no es cierto? Cosas variables muy importantes, desde acoso hasta doble presencia, desde sobrecarga cognitiva hasta quizás burnout. Pero si yo gestiono tan solo eso, no necesariamente significa que la empresa va a ser saludable. Lo único que vamos a tener es que la empresa va a estar gestionando los riesgos negativos que influyen en el trabajador. ¿Cómo se gestiona una empresa saludable? Yo considero que, o la evidencia también considera que gestionar una empresa saludable empieza desde conocer qué es un organismo saludable. Y de ahí empezamos a gestionar todo, ¿no? Si es Muy que bien, Patricio. A ver, antes de continuar, déjame, voy saludando a nuestros amigos que se van conectando en Facebook. Y les invito a todos que por favor, si tienen alguna inquietud para hacerle a Patricio en el tema de riesgos psicosociales, pues él lo va a contestar sin ningún inconveniente. Adicional, les invito a que por favor comenten, que pongan sus like y que compartan para que llegue a la mayor cantidad de personas. Muy bien, bienvenidos a Claudia Bravo, Celso Cisalima, Manuel Mesías Manobanda, Wilson Proaño desde Riobamba, excelente, Raúl Chunir. Buenas noches, Clever, interesante el tema. Saludos desde Cuenca. Muy bien, mi querido amigo. Eh, Está saludando a la doctora Soraya Chávez. Muy bien. Buenas noches, estimado Clever. Excelente programa. Vamos, saludos desde Riobamba, dice. Muy bien. Estamos con sintonía en Riobamba. Integrándose a la capacitación Manuel Mesías. Muy bien. Gracias, mi querido amigo, por seguirnos todos los domingos. Verónica León Bravo Malo también dice, amigos, para la información de todos, la International Standards Organization, o sea, la ISO, escucharás, Patricio, la ISO dice, ya está trabajando en su nueva norma de riesgos psicosociales, ojo, tan importantes. La nueva norma es la ISO 45003, actualmente en revisión. Verónica, te vamos a invitar justamente para analizar esa norma, la ISO 45003. ¿Qué opinas tú de eso, Patricio? La ISO está o va a lanzar la norma de riesgos psicosociales. ¿Qué opinión te merece? yo creo que como todo proceso internacional ayuda muchísimo a visibilizar los conflictos y los problemas, ¿no? Siempre va a llegar acá y bueno, tendremos que hacer la tropicalización de esta herramienta y hacer también todas las adaptaciones necesarias como en todo. Yo creo que eso es uno de los conflictos de la psicología y de la psicosociología. El hecho de creer que una herramienta que puede ser tomada, por ejemplo, una medición ELISTAS, que es muy tomado aquí,
que vale en otros lados y que sabe que vale en otros lados, probablemente la adaptación aquí psicométrica no sea adecuada. Entonces, quizás siempre es bueno tomar la herramienta, tropicalizarla, adaptarla y adaptar a nuestros entornos y contextos. Porque, por ejemplo, hablemos del estrés. El estrés en otros contextos, los organismos, el ser humano, el individuo, tiene un nivel diferente de adaptación a los procesos estresantes. Entonces, por ejemplo, el nivel de estrés en Estados Unidos es diferente al nivel de estrés aquí en Ecuador. Nosotros nos presionan un poquito más y sí nos estresamos. O sea, es como que realmente nosotros tenemos un nivel de estrés en nuestra convivencia diaria menor a otro tipo de situaciones. Entonces yo creo que siempre es súper importante tener una herramienta universal, pero la herramienta universal tiene que ser también adaptada. Y eso es como el trabajo que también se está haciendo dentro de algunas organizaciones, ¿no? Empezar a adaptar, a trabajar escalas y métodos que... Oye, y adaptarla acá al país. Porque como tú bien dices, o sea, no es que, o sea, si bien es cierto, la ISO estandariza, ¿cierto? Los Sí. procesos, esta Ujú. norma nos sirve para crecer, inclusive porque el momento que tú estandarizas varios procesos, varias actividades, obviamente optimizas recursos, aumenta la imagen empresarial, aumenta la imagen de tu organización. Y obviamente yo le veo muy bien si la ISO está ya trabajando en esta 45003. Muy bien. Vinicio Ponce dice, mucha confusión entre el factor psicosocial que produce percepciones positivas o negativas, factor psicosocial de riesgo que activa los mecanismos de tensión emocional o estrés negativo y riesgo psicosocial físico, mental o social que es una afectación visible grave a la salud en el trabajo. Muchas gracias, mi querido Vinicio, por tu aporte. Dani Pazmiño, buenas noches con todos. Bienvenido, Dani. Vinicio Ponce, mucha confusión teórica, dice Vinicio. Bueno, Vinicio, te invitaremos a uno de uno de estos domingos, te voy a invitar para que nos ayudes con tus aportes. Gracias, Vinicio. Eh, Alex Freire, felicitaciones, Patricio. Siempre es bueno escuchar a quien sabe de cada tema. Muy bien. Por eso es que yo invito a los amigos que primero eh, tienen el tiempo y la voluntad para venir, porque este programa es para la ciudadanía, obviamente, para aportar en estos tiempos difíciles, para que podamos sobrellevar esos inconvenientes que tenemos y sobre todo en el ámbito psicosocial. Muy bien. Eh, de acuerdo, Patricio. Jimmy Flores dice, o Yomi Flores, buenas noches, un tema muy propicio. Por favor, el expositor no se escucha muy bien, se escucha como un eco, dice, se te escucha como eco. Para que te ¿Ya? acerques un poquito, ahí está bien, ya, muy bien. Entonces, Ya. Patricio, la importancia de un programa de riesgos psicosociales. ¿Cómo lo debemos hacer en nuestras empresas? Porque la mayor cantidad de amigos que están aquí son profesionales de seguridad y salud, son profesionales de psicosociología, son gente que trabaja como responsables de seguridad y salud en el trabajo, en las empresas, y muchos son trabajadores. Entonces, les interesa cómo gestionar. Mucha gente es miembro del comité de seguridad y salud en el trabajo, del comité paritario, entonces les interesa conocer cómo gestionar los riesgos psicosociales en las empresas. Sí, ese es un buen punto. Tomando en cuenta esto de la confusión teórica, yo no estoy tan seguro si es que puede existir una confusión teórica si nosotros hablamos de un proceso de salud dentro de la empresa. Si bien es cierto, puede haber una diferencia entre lo que nosotros hemos propuesto como el riesgo psicosocial dentro de las investigaciones también y lo que normalmente se propone en los métodos y también lo que se propone, por ejemplo, en OSHA, que propone mucho este tipo de términos. Pero bueno, la idea de esto que nosotros habíamos planteado, por ejemplo, en pandemia, nosotros lo que hicimos es levantar una validación de una escala inicial para la evaluación de los riesgos psicosociales producto de la pandemia. Entonces, ¿a qué se refiere? Porque realmente nosotros tenemos herramientas, ¿no? La herramienta del Ministerio de Trabajo o las herramientas que nosotros ya conocemos como la de diálogos o la que manejan mucho en Colombia, que es obligatoria en Colombia, que también No, debería... el Ministerio de Trabajo la cogió y esa es la que deben utilizar. Sí, sí. Pero estaban en un problema, porque había dos cosas importantes en Colombia. Estabas también en una entrevista que me hicieron sobre lo que nosotros hemos hecho en prevención de riesgos acá,
Primero, esta herramienta no es validada para hacer evaluaciones a través de Internet. Entonces, obligatoriamente tiene que ser Presencial. llenada presencial. ¿Y esa es Entonces, anónima o no es anónima? no, sí es anónima, tiene que ser anónima, por si no. Allá en Colombia, ¿no? No, y aquí Entonces, también es anónima. O sea, el programa que tenemos aquí en el país del Ministerio de Trabajo también es anónima, porque, sí, 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 a todo tiene que ver, ser a mí anónimo. me ha ocurrido y he escuchado yo algunas veces. Ah, no, no, hagan nomás, apliquen los cuestionarios, pero ponen el nombre y el apellido, por favor, no. Entonces, ¿para qué? Para ¿Para que qué la, más tiempo? a eso, para que no se den cuenta los problemas que realmente existen, ¿no es cierto? Entonces, no se puede, no se puede aplicar una herramienta con nombres y apellidos. ¿Por qué? Porque el trabajador va a tener temor Un sesgo de ítem, le de- llamamos. ¿cómo se llama eso? Sesgo de ítem, de respuesta al ítem. Eso, Va a haber un correcto. Muy bien. sesgo. Bueno, sigue, Patricio, que te interrumpí. Bueno, entonces tomando en cuenta que no había esas herramientas, se nos ocurrió reunirnos y empezar a proponer una adaptación. Primero, que sea una herramienta obviamente anónima, pero esta herramienta que sea, digamos, adaptada para hacer tomas vía online. Tenemos que medir si realmente se ajustaban los constructos como nosotros queríamos que se ajusten, y de ahí, pues, lo que hicimos también es hacer una validación de criterio con una herramienta que ya antes hacía validada, ¿no? Como ISTAS. Entonces lo que hicimos fue validar este instrumento, y lo que nos proponía el instrumento eran quizás dos o tres variables nuevas que no estaban en otro tipo de instrumentos, adaptándolo al contexto de pandemia. Lo primero, el dolor emocional en el trabajo. Es decir, esta afectación que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Si es que yo tengo un familiar que ha sido contagiado, que ha muerto, que estoy realizando duelo, y si este dolor emocional está afectando a mis actividades laborales. Lo segundo sería la energía laboral dentro de la pandemia. La energía laboral sería, en cambio, esta variable que me estaría a mí prediciendo el proceso salutogénico del individuo dentro de la empresa. Y una variable bastante interesante que sería la variable de autocuidado. Es Muy bien, decir, hasta ahí, Patricio. Vamos a hablar de los resultados que obtuvieron en esos estudios luego de 30 segundos. Dame un minutito para poner un mensaje. Muy bien, mi amigo. Antes de ir a este corte, nos hablabas de que habían temas importantísimos que estaban evaluando. A ver, ahora sí, coméntanos, ¿cuáles fueron los resultados de esas evaluaciones? bueno, resulta que, bueno, aparte de porcentualmente logramos nosotros hacer como algunos análisis multivariantes, y nos dimos cuenta que hay algo que sí empieza a predecir también este tipo de situación, como por ejemplo que los líderes dentro del proceso empresarial estén muy apegados al hecho del cuidado para que los trabajadores no se contagien, permite que este dolor emocional que puedan estar teniendo los trabajadores disminuya. También nosotros evaluamos la doble presencia en el proceso laboral, pero incluso en teleasistencia, ¿no? Claro, aparte de que en esa época, cuando levantamos los datos, eran los procesos de teletrabajo, pero los procesos de teletrabajo, los más altos estaban ejecutándose en ese entonces, pues descubrimos que existe una variable importante que ayuda a que las personas puedan tener mayores niveles de bienestar en el teletrabajo a pesar de esta doble presencia. Y esta era la energía laboral, sino que la energía laboral es una variable que no se la trabaja muy bien o se la ve asociada, por ejemplo, al capital psicológico, que es otra variable dentro de la psicología positiva. Pero la energía laboral básicamente es una energía emocional, es como el hecho de decir, ahora yo me levanto y me voy a trabajar y le pongo todo ese empeño para trabajar. Entonces,
Paradójicamente, lo que vimos también es que las personas, los trabajadores que de alguna manera reciben un apoyo y sienten que la empresa sí les cuida, ya no solo los líderes, sino que la empresa les provee equipos de protección personal, la empresa les hace capacitaciones, cómo evitar llevar el virus a la casa, cómo hacer que el virus, cómo ellos se cuiden o cómo cuidar a los demás, hace que aumente la energía laboral. Esto es importante. Patricio, me dicen que no te escuchan bien, que no se le escucha muy bien al expositor. No sé. A ver, no sé si te pegas un Pruebo poquito sonido. más. Hola, hola. A ver, ayúdeme por favor contestando en los amigos que están haciendo el seguimiento en el Facebook. ¿Cómo se le está escuchando a Patricio? A ver, habla por favor, Hola, hola, Patricio. hola. Hola, sí, sonido ahí. Bueno, ¿Se esto es un escucha? programa en vivo, son las 19:36, entonces todo puede pasar en el programa en vivo. Muy bien, Ya. no tienes activado en ningún otro equipo, ¿no es cierto? Chequéale tal vez ciérrale, ¿tienes algún otro programa abierto en la computadora tal vez? No, No, Facebook o WhatsApp, algo, no. no, le cerré. Ya, listo, listo. Sigamos ahí. Trata de pegarte un poquito más para que no se escuche el eco. Muy bien. Ah, Ya. no, dice, Vinicio dice, sí se escucha bien. Me parece que es de las personas que están teniendo algún problema en casa. Por favor, ahí me ayudan a monitorear si es que se escucha bien. Dice, hay un poquito de eco. Muy bien, sigamos, mi querido amigo. Ya. Entonces, les contaba un poquito, recapitulando, que en estos estudios que nos centramos mucho en la energía laboral, entonces la energía laboral era influida por la empresa, es decir, cómo las personas sí estaban percibiendo que la empresa de alguna manera se preocupaba por ellos para evitar llevar el virus a la casa o de alguna manera para que ellos se contagien. Y lo que medimos es que la empresa se manifestaba a través de capacitación, por ejemplo. Entonces, si ellos mantenían cierto tipo de nivel de capacitación constante con respecto al virus, con respecto al bienestar, con respecto a la salud, los trabajadores aumentaban su energía laboral. Y la energía laboral era un protector para los otros factores psicosociales que estaban interviniendo en los riesgos psicosociales en este momento, en ese momento que nosotros medimos. Bueno, aparte de esto, también tomamos en cuenta una variable muy importante, que era la percepción también de gravedad que el trabajador tenía con respecto a la pandemia, y la percepción de gravedad sí predecía intensamente el estrés laboral, el estrés percibido. Y otra cosa importante es que nosotros nos dimos cuenta de que hay una variable que es bastante nueva dentro de los estudios organizacionales, que ya tiene que ver con las características de percepción que puede tener el individuo. El individuo específicamente. A ver, lo que sucede es que todos también dentro de la psicosociología me he dado cuenta de que también se trata como de tan solo decir que la organización del trabajo o quizás las condiciones laborales son las que están influyendo sobre la salud del individuo. Pero lo que pasa es que también cada individuo tiene una característica propia. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, con la percepción del estrés, la percepción del estrés ya se tiene hace rato dos tipos de genotipos que nos permiten a nosotros saber que una persona puede ser más sensible al estrés. Por ejemplo, el polimorfismo en la valina 66NET es un polimorfismo que se da en un gen que predice que las personas pueden tener mayores niveles de percepción y sensibilidad frente a un estímulo. Pero también hay otro, como por ejemplo el alelo SS dentro del intracaptador de serotonina, que también es un gen, también predice que una persona pueda ser orgánicamente más sensible a la percepción de los estímulos. Entonces, claro, tú puedes hacer todo bonito en tu trabajo, puedes tener bastante organización en tu trabajo, pero hay personas que son más sensibles a este tipo de percepción. Bueno, Entonces, ahí viene algo importante, claro, ¿no? Patricio. Una cosa es lo que tú tienes que hacer en este programa en las empresas, pero no te olvides que hay gente que está haciendo también teletrabajo y hay gente que está ayudando a sus niños en clases, porque los niños están viendo clases desde el hogar, ¿no es cierto? Docente, claro. ¿Cómo influye ese cambio de vida para la gente que está haciendo teletrabajo? ¿Cómo influye en los problemas entre parejas? Porque eso también es importantísimo. No sé si has escuchado, pero han crecido los niveles de violencia intrafamiliar debido a este tema. No sé, ¿has escuchado sobre el tema o qué conoces sobre el tema, Patricia?
Sí, bastante. Nosotros trabajamos en programas con respecto a parejas. ¿Ya? Y sí es real. Y no solo el hecho, es que es bastante antagónico. Primero, estos son otros temas súper apasionantes, pero imagínate que primero la cuarentena, quizás dijimos estas dos personas se juntan a vivir juntas todo el tiempo, en ningún tipo están separados, y en ese momento ellos se van a masacrar, ellos no van a poder tolerar, pero resultó que la cuarentena les unió. Entonces, qué raro, ¿no? Porque, pero hay otros que quizás se llevaban súper bien y la cuarentena y el hecho de convivir intensamente les separó. Pues tiene que ver con otro tipo de cosas, ¿no? Porque en la pareja existen otro tipo de variables. Te voy a poner un ejemplo. En la pareja juega mucho el factor personalidad. Entonces, nosotros le llamamos la química de la personalidad. Entonces, la personalidad se divide por esquemas. Entonces, realmente cuando hay esquemas, por ejemplo, de abandono en una pareja, cuando se tienen todo el tiempo, están juntos todo el tiempo, resulta que les va súper bien. Porque su problema era que estaban separados cada uno en una empresa diferente. Pero si su esquema, en cambio, es como el hecho de estar libres, se juntaron y les empieza a ir mal. ¿Qué sucede? Esto afecta obviamente la parte laboral muchísimo, porque eso es un factor que realmente genera altos niveles de estrés. Dentro de la escala de Weights que él propuso en el 78, los factores que a nosotros nos generan estrés tienen mucho que ver con los factores en la vida matrimonial y pareja. Pero además de este estrés, cumplir, como contaste tú, ¿no? El hecho de estar cuidando a los hijos y más de esto, cumplir con las labores, hace que la persona pueda tener altos niveles de malestar psicológico. Y justo era esta variable que te decía hace un rato, ¿no? Pero es que no todos van a tener malestar psicológico. Y esto es importantísimo reconocer, o sea, no todas las personas que están enfrentados a este tipo de situaciones van a poder rendir mal tampoco, porque depende mucho de tu sensibilidad para percibir el sistema de estrés, y esto sí lo medimos nosotros en las encuestas. Nosotros se mide a través de un proceso, de una variable que se la conoce como variable de, bueno, suena raro, pero es aceptación emocional en el trabajo. Lo que sucede es que cuando yo percibo muy intensamente un estímulo, lo primero que voy a implementar es una estrategia de evitación de ese estímulo. Y si es el trabajo, voy a intentar algún tipo de estrategia de evitación del trabajo. Entonces medimos esta variable en este estudio que nosotros hicimos y nos dimos cuenta que hay mucha gente que sí tiene esta forma de percepción de un estímulo como peligroso, pero otros no. Otros no tienen y estas personas también pueden salir mucho más rápido de sus conflictos, de sus problemas. Entonces, un predictor importante es esto, no como que todo se encuentra dentro de la organización, sino que también hay un factor predisponente en el organismo, el individuo y también en su historia de vida que hace que estos factores estresantes sean percibidos como más elevados, ¿no? Y eso hay que evaluarle, siempre hay que tener como este equilibrio entre saber, y eso es lo que, por ejemplo, hacen los especialistas, ¿no? En los riesgos psicosociales cuando entran en una entrevista a profundidad, por ejemplo, y ahí evalúan pues la historia de vida del individuo y también cómo se relaciona el contexto con este individuo. Muy bien, Patricio. Vamos a, dice Soraya Chávez. Gracias, Sorayita, por la sintonía. Durante esta temporada, la ansiedad por contraer el virus ha incrementado de gran manera. Eso es indudable, porque todo el mundo tenemos terror de salir y al menos es impensable en la actualidad salir sin mascarilla, ¿no es cierto? Y salir a estar en lugares de... Claro que no todos pensamos igual, pero para nosotros los que estamos conscientes del peligro. Muy bien, dice, pensar que todo está contaminado ayuda a la misma. Según su experiencia, ¿qué se puede hacer para reducir esa sensación, Patricio? De que todo me va a afectar, de que todo me va a contaminar, de que el que está al lado respirándome es el que está, me puede contagiar. ¿Qué podemos hacer para evitar ese tipo o para reducir ese tipo de sensación? Valga la cuestión, ahorita estamos en un estudio latinoamericano sobre el miedo a contagio en coronavirus. Es una herramienta que la proporcionó la Asociación Psicológica Americana para evaluar realmente el pánico que la gente puede llegar a tener por el contagio de coronavirus. Por ejemplo, el hecho de que la persona salga y empieza a sentirse mareada, empieza a sentirse con sudoraciones, empieza a sentir como taquicardia, una persona se le acerca y la persona se aleja inmediatamente porque le da pánico. Pero hay una variable intermedia. Tenemos que ver hasta qué punto la persona podría mantener la conducta de autocuidado, porque sabemos que si se contagia no es tan sencillo. ¿Hasta qué punto la persona puede tener la conducta de autocuidado a un punto en donde sin el temor podría seguir manteniendo la conducta de autocuidado? Segundo,
Dentro de las técnicas que se sabe que funcionan, son las técnicas y la terapia cognitiva conductual para el manejo de la ansiedad, hay dos estrategias importantes. La primera es evaluar cuáles son mis pensamientos que están directamente relacionados con esa sensación. Por ejemplo, estoy en riesgo, las otras personas son peligrosas para mí, pero obviamente esto no es mentira, ¿no? Es muy probable que si es en riesgo que las otras personas sean peligrosas, sino que, por ejemplo, puede evaluarse las conductas que la persona, los pensamientos que la persona puede tener con respecto a sí misma, como por ejemplo, soy incapaz de cuidarme, por eso es que me da miedo que las otras personas puedan estar actuando. Pero algo importantísimo que se maneja dentro de la terapia para trabajar los procesos de ansiedad está la exposición interoceptiva, le llamamos. La Y exposición eso en interoceptiva español, ¿cómo es? Porque, ¿cómo se hace eso? es más sencillo, ¿verdad? Cuando ustedes tienen ansiedad, tienen mareo, por ejemplo. Porque la gente por lo general le confunde con colesterol o cosas así, pero es un mareo, es real. Hay dolores de cabeza, hay palpitaciones, falta el aire. Dentro de la terapia se le replica esas sensaciones a la persona por un tiempito. Se le enseña a relajarse y de ahí se le replica la sensación para que afronte la sensación como una sensación que es, entre comillas, psicógena y no es real. Cuando se hace esta exposición, o sea, cuando la persona puede afrontar ya más vívidamente con una herramienta, las personas disminuyen estos fenómenos sensitivos que generan la ansiedad. Pero hay que ver si es que la ansiedad está realmente malogrando con la homeostasis de la vida del individuo para hacer un programa de estos, ¿no? Porque lo contrario, básicamente lo que Soraya está haciendo es salvando su vida también. Entonces, estamos entre la espada y la pared, ¿no? Entonces, a veces, por un tiempo, tener este tipo de situaciones no está tan mal en ciertos contextos porque nos ayudan a salvaguardar nuestra vida. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir saludando a nuestros amigos. Felicitaciones, Patricio. Te mandan a saludar, José Luis Yar. Se escucha mucho mejor porque le apagué uno de los micrófonos de aquí del estudio. Buenas noches, se escucha un eco. Muy bien, Rochi Arroca, saludos, Beatriz Eugenia Prado, excelente, Vinicio Ponce, Dani Pazmiño, Alexa Fiallos, Beatriz Eugenia Prado, excelente, Anro Carrillo, Kiss, ahí está bien, dice. Sorayita, gracias, dice, hay un eco, muy bien, ya estamos solucionando. Ahora se escucha bien, dice Verónica. Lisbeth Novoa, saludos. David Zapata, amigo Clever, debes usar auriculares. Muy bien, David, excelente, esa es una muy buena recomendación. Beatriz, ya se escucha mejor. Rocha Roca, estamos bien. Lisset Novoa, Soriayita, muy bien. Manuel Mesías, Vinicio Ponce, dice, los datos más actuales de riesgo, dice el Vinicio. Los datos más actuales de riesgo psicosocial tiene que ver con lo que dice Patricio. Las percepciones positivas pueden esconder la copia de genes que realiza el ARN, evitando de forma muy importante la mala réplica celular, dando como resultado la disminución del proceso de envejecimiento. Así aparece el problema actual del ciclo de vida laboral. Muy bien abordado por el doctor Bernardo Moreno. No sé qué opinas del tema. Sí, lo que pasa es que también psicologizar todo, o conductualizar todo, o biologizar todo es un error. Entonces, yo sí considero que esto tiene que ser analizado desde todos los modelos empíricos científicos y sí es real. Y también es irreal que existe la modificación genética a través de la modificación de los programas de las personas de afrontamiento al estrés, con la epigenética, etcétera, ¿no? Muy bien, Carlos Vera dice, buenas noches, Clever. ¿Conoce si existe algún plan de inspección sobre los riesgos psicosociales por parte del Ministerio de Trabajo? Porque las empresas hacen cualquier cosa por cumplir, pero hasta ahora no conozco que este tema sea validado, perdóname, sea validado para verificar qué es lo que están haciendo las empresas. Saludos, amigos. No sé si conoces algo tú sobre el tema, Carlos. Perdón, Patricio. No, conozco lo mismo que estábamos hablando hace un rato, de que por cumplir las personas harán lo que sea y se saltarán incluso programas. Ustedes saben que ya si la persona ya no pasó la primera evaluación, tiene que volverla a hacer y la van a volver a hacer porque eso es requerimiento, pero no realmente porque estoy muchas veces cuidando la salud mental del individuo, ¿no? Bueno, desde el 2018, si no estoy mal, salió ya acá un formato, un programa. Carlos, si tú deseas, ese programa obviamente lo encuentras en el SUT.
de lo que conozco yo, el Ministerio del Trabajo sí está realizando inspecciones en lo que se refiere a seguridad y salud en el trabajo. Y justamente, si no estoy mal, hace un mes y medio dieron una charla sobre riesgos psicosociales a toda la ciudadanía. Muy bien, yo creo que sí, el Ministerio de Trabajo sí lo está haciendo, sí está haciendo las inspecciones que nos dice Carlos. ¿Qué metodología utilizar? Habías hablado de Gloria Villalobos, habías hablado de la metodología de aquí del Ministerio de Trabajo, pero ¿cuál recomiendas tú, Patricio? Es que es una difícil decisión, ¿no? Hay que hacer la que nos obliga también el ministerio. Entonces, bueno, por ahí es importante aplicar la metodología del Ministerio de Trabajo, pero también hay que recordar que si quiero hacer una gestión más profunda, tengo que hacer cosas de adaptaciones, como por ejemplo la que les contaba, ¿no? Midamos cosas que están pasando ya desde el inicio de la pandemia, desde el inicio de la crisis. La gente antes no tenía sensación de incertidumbre con respecto a su vida. Bueno, es una generalización, pero por ahora se tiene más porque no sabes si vas a contagiarte. Entonces, quizás adaptar una pequeña escala, tomar unas escalas que se han adaptado, que son libres para las personas. Nosotros hemos adaptado, hemos trabajado en escalas y con ustedes también hemos trabajado también en escalas, por ejemplo, para la milicia, para la policía en riesgos psicosociales, pero están adaptadas específicamente para contexto de pandemia. Entonces, yo lo que recomendaría es, si bien es cierto, hay alguna normativa que cumplir, complementémosla, porque eso tampoco nos va a hacer ningún tipo de daño. Al contrario, vamos a ayudar mucho más a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores, tomando en cuenta las respuestas psicosociales que se están dando hoy por el concepto de la pandemia y también la medida de aplicación. No se olviden que también habría que levantar un dato empírico si es que la herramienta del ministerio actualmente tiene que ser trabajada a través de online. Es que lo que se ha hecho mucho es, ahorita le paso el Forms y ya, pero es que pasar al Forms no necesariamente implica que tiene confiabilidad. Es como las pruebas del coronavirus, ¿no? Ya por ahí le dejo mal guardada, ya no sé si es que va a No, dar claro, y más que positivo. todo, o sea, y tú no tienes la certeza de que aplicaste a la persona que tenías que Ah, aplicar. no, y encima más. Claro, o sea, porque, o sea, Ya me realmente, llegó, pues. contestando lo que dice nuestro amigo, dice, a ver, tú puedes utilizar cualquier metodología que sea reconocida a nivel mundial, ya sea nacional o internacionalmente. Pero si a mí me va si a mi empresa le va a inspeccionar el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo tiene una metodología, creo que lo más obvio sería que aplique esa metodología. Muy bien. Ahora dice, ve, mi querido amigo Luis Castañeda Velázquez, dice, buen tema, saludos desde la República Independiente de Otavalo. Bien ese Luisito. Gracias Luis, eres, Súper salud, eres muchas genial, gracias. muy bien Luis. Fausto Arcos aplaudiendo. Flor García hace una pregunta. Dice, la batería se aplica anualmente, pero si los resultados del año anterior me dieron en riesgo medio bajo, ¿debo volver a aplicar la batería psicosocial o lo puedo justificar para no aplicarla? Si te dio bajo, puedes volver a aplicar en 2 años, ¿no? Ya, pero, a ver, si aquí dice medio o bajo, pero no sé si hicieron gestión o no hicieron gestión, porque no sé si es que fue medio bajo y salió algún plan de Ok, acción, bajo. ¿cierto? ¿Y cómo sabemos si en ese año, ojo, cómo sabemos si el siguiente año hubo algún factor externo o interno, como dice nuestro amigo Vinicio, extralaboral o intralaboral que afectó ese tema? Por ejemplo, el de la pandemia. Ese factor externo de la pandemia es indudable que nos va a afectar a todos. Sí, muy bien. Entonces, Flor García, sí creo que deberías aplicar Volver nuevamente evaluado. porque los factores han cambiado, o sea, porque la situación de coyuntura es diferente. Claudia Pero también Bravo, hay buenas un noches. límite, ¿no? Porque tienes la anulación de cierto tipo de factores también según la herramienta, ¿no? O sea, tienes otro tipo de riesgos también. Entonces, es como, yo no sé, habría que algún rato proponer el hecho de reunirse a reevaluar la herramienta para cuestiones de la crisis sanitaria. Porque, a ver, quizás había acoso laboral, quizás había acoso sexual, En y la ahora oficina y ahora en trabajo online. teletrabajo, puede seguir Ajá. habiendo el acoso. Puede haber el acoso, pero quizás también ya no hay, pero no es que se hizo algo para que se vaya el acoso, tan solo fue una cosa que se hizo, o sea, que la circunstancia favoreció a que disminuya el contacto y que no se dé, ¿no? Entonces, por eso es que hay que quizás
Vela, ¿no? Bueno, no, no. Y ahora te comento que analizando los nuevos riesgos, ahora se está creando el ciberacoso. ¿Qué No, y eso significa es esto? O grave. sea, esto es cuando, por ejemplo, utilizas la tecnología para acosar a tus trabajadores a través de correos, a través de mensajes, de WhatsApp. WhatsApp. Así es, o sea, y justamente Wow. creo que estuvo muy bien una de las leyes que sacaron en estos días de asamblea, en donde prácticamente decide que debe haber el descanso y el trabajador debe desconectarse porque cuando estás trabajando desde la casa, famoso teletrabajo emergente por la pandemia, sucede que no divides el tiempo laboral con el tiempo de la familia. Y muchas de las veces no atiendes ni a la familia ni atiendes a tus actividades laborales. Wow. Entonces, hay que establecer cronogramas de trabajo, lugar específico en la casa, adaptar un lugar en donde tengamos un poquito de tranquilidad, donde tengamos una buena señal de internet para que podamos cumplir las tareas encomendadas con indicadores, ¿no? O sea, porque la manera de controlar el trabajo a distancia o en teletrabajo, pues es a través de indicadores de gestión. Muy bien, dice Claudia Bravo, te pregunta Patricio. Buenas noches, Clever. ¿Recomendaría aplicar un test de afrontamiento a los trabajadores? Sí, realmente sí. Bueno, Pero pero también, primero coméntanos qué es el test de afrontamiento y ahí sí le complementamos porque no todos sabemos qué es un test de afrontamiento. verás, lo que sucede es que también depende del test de afrontamiento que vayas a aplicar, pero en general el afrontamiento es como tú vas a gestionar de alguna manera el estrés o el estímulo estresante. Por ejemplo, hay un afrontamiento que le vamos a llamar el afrontamiento centrado en el problema, según la teoría de Nesu, por ejemplo. Entonces, tú vas a tener el nivel de estrés, entonces inmediatamente haces una planificación y afrontas el problema de una manera bastante adecuada. Otras personas van a tener afrontamiento emocional, entonces ellos van a intentar quizás dejarse llevar por la primera decisión que le viene a la cabeza, afrontan intensamente, etcétera, según también la teoría de Nesu. O, por ejemplo, según la teoría del estrés percibido, el afrontamiento evitativo. Entonces, las personas van a evitar el estímulo que les genere malestar. O sea, si tengo que enfrentar, por ejemplo, una petición, una llamada con el jefe, le voy a postergar para despuesito. Son estrategias de afrontamiento. Lo único que le iba a preguntar también es que nosotros implementaríamos la toma de una estrategia de afrontamiento siempre y cuando vayamos a hacer algo también con eso, porque la idea es que no es buena idea coleccionar datos por coleccionar, porque también, imagínate que tú le pasas una escala de riesgos que pueda tener, digamos, 70 ítems, 40 ítems ya. Entonces, súmale los ítems de afrontamiento, súmale los ítems de otro tipo de escala, entonces las personas empiezan a tener fatiga al hecho de contestar las escalas. Entonces, se pueden tomar en distintos tiempos para que no tengan tanta fatiga en responder las escalas y después ver si yo puedo cambiar este tipo de afrontamientos. Tengo un afrontamiento negativo, quizás, por decirlo así, pues intentar que las personas puedan tener este afrontamiento positivo. Y lo que te va a resultar es que obviamente las personas que más sufren es porque tienen afrontamientos negativos. Y también hay una variable muy interesante que se me ocurrió ahorita por lo que me contaron. Hay un afrontamiento religioso también. Y ahí el afrontamiento religioso, muchas personas que tienen la fe en Dios, por ejemplo, cuando ellos les pasa algo y se enojan con Dios, tienen mayores niveles de estrés, versus a las personas que tienen afrontamiento religioso positivo, en donde afrontar el proceso lo hacen más haciendo y apegándose a los procesos religiosos, le va mejor. Y esto, hay un estudio que se realizó con un equipo ahí en Chile, de un súper buen amigo y colega investigador, con respecto a los accidentes laborales. Entonces querían ver quiénes de la gente de una empresa que tenía que había experimentado, vivido un accidente laboral, una muerte de un compañero por un accidente laboral, tenían mayores niveles de crecimiento postraumático. Y resultó que las personas que tienen el afrontamiento religioso positivo tenían más crecimiento postraumático en esa empresa que los que no. Es un estudio bastante interesante con variables novedosas, ¿no? Muy bien, Patricio, vamos llegando a la primera hora del programa, ya vamos a ir terminando. Ya son las 8 de la noche. Muy bien, en 30 segundos damos paso a un anuncio y regresamos enseguida.
Muy bien, mi querido amigo, vamos a la parte final para ir cerrando el programa. Muy bien, dice, aplica el manejo del riesgo residual como en la gestión de riesgos cualquier sistema. ¿Qué dice? Verónica comenta eso. Dice, aplica el manejo del riesgo residual como en gestión de riesgos de cualquier sistema. ¿Qué opinas tú de eso? O sea, es decir, haces el diagnóstico, estableces tu plan de acción, lo ejecutas, lo vuelves a medir y a evaluar y existe un riesgo residual que lo puedes seguir tratando. ¿Cómo es ese tema, Patricio? Sí, yo creo que hay, dependiendo mucho de cuánto yo vuelvo a aplicar, después de cuánto tiempo de implementar un programa de prevención de riesgo, vuelvo a evaluar. Ahí me puede dar muchas cosas altas, ¿no? Que también depende de cuál haya sido la implementación de tu programa. Por ejemplo, si es un programa centrado en bienestar, en psicología positiva, las personas probablemente se enfrasquen en una lucha con sus propias creencias y el estrés aumente por un tiempito, ¿no? Entonces tú le evaluaste después de dar un programa, por ejemplo, de flourishing, de psicología positiva, las personas después de haber tenido ese programa, le tomas el test y capaz les suena alto porque capaz se encuentran que no tienen un significado en su vida, ni su trabajo les genera significado y les va a dar en alguna variable alta. Pero tenemos que reacomodarnos nuevamente. Entonces, básicamente es importante que nosotros podamos aplicar después de unos 3 meses de haber implementado el programa y después de unos 6 meses de haber implementado el programa. Entonces, ahí sí, si ya un factor me genera algún tipo de un índice alto, pues lo que tendría que hacer es reevaluar el programa y hacer un programa más focalizado al factor que se quedó. Por ejemplo, el programa que implementé inicialmente pudo no haber calado directamente hacia el proceso del acoso sexual, porque mi programa no estaba casi al 100% dirigido hacia allá. Y después de 6 meses se mantiene eso, pues lo puedo hacer uno específico para eso, ¿no? Muy bien, de tu experiencia, Patricio, ¿cuáles son los principales problemas que has encontrado en las empresas que haces? ¿Cuáles son los principales factores que afectan a esas relaciones interpersonales en las empresas? El primerito es el estilo de liderazgo. Son unos estilos de liderazgo muy punitivos. O sea, es que lo que pasa es que así nos hemos entrenado, ¿no? Al sistema de liderazgo más centrado en la coerción. Entonces, si mi líder genera altos niveles de coerción, pues yo no solo que tengo niveles de estrés, sino que no tengo ni energía laboral. Lo segundo, sobrecarga. Entonces, bueno, y ahora yo no sé hasta qué punto hasta se tiene que hablar muy bien de esto, porque se quitaron 5 personas y todo el trabajo de esas 5 personas me la jalaron a mí. Y si yo quiero tener mi trabajo, tengo que hacerlo, si no, chao. Entonces, tercero, actualmente lo que se va a encontrar mucho es con el riesgo en la estabilidad laboral. Así es, porque hoy estamos, mañana no sabemos por las medidas que están tomando las empresas, ¿no es cierto? Muy bien, mi querido amigo, ¿alguna recomendación para los papacitos que están en casa haciendo teletrabajo y comienzan a notar un cambio de actitud en los niños que están atendiendo clases, pero que están teniendo algún tipo de distracciones o que cambiaron su forma de comportarse? ¿Cuál sería una recomendación en ese caso, Patricio? Dos recomendaciones importantes. La primera, si tú le coercionas a tu hijo, porque nosotros sabemos que es muy estresante el hecho de que el hijo de guagua no haga algo que nosotros sabemos que quizás es fácil, alguna cosa así. No tenemos la pedagogía para enseñar, pero si le coerciono, o sea, si le maltrato, si lo obligo, si le grito, lo que estoy arruinando es la relación que tengo con mi hijo. Y cuando yo arruino la relación que tengo con mi hijo, quizás ahorita no lo veo, pero sí lo voy a ver en la adolescencia. Entonces háganse la idea que de alguna manera siempre primero precautelo mi relación con mi hijo. Y mi relación tiene que ser una relación cordial, amena y centrado en algo que le vamos a llamar disciplina positiva, es decir, sin gritos, pero bien marcado las órdenes. Y segundo, chicos, chicas y las personas que me escuchan aquí, si ustedes tienen hijos menores de 7 años, denle 20 minutos de una calidad de juego centrado en ellos. Nunca se olviden. Ustedes también lo van a disfrutar. Son 20 minutos que se sabe que funciona. En donde tú te sientas con él y dejas que el niño te guíe en su juego. No tú le guías en el juego. No, no, que tú le dices, vamos a jugar esto. No, el niño te dice, verás, voy a jugar a las cocinitas, a si te sirvo el té, lo que sea. Entonces, ¿y qué vamos a jugar ahora? Cuéntame qué jugamos. Y tú estás con él, le parafraseas lo que él dice. Esto, 20 minutos diarios te va a aumentar intensamente la relación. Tanto así
que esto va a ser un protector para que mantengas una buena relación cuando sean adolescentes, cuando lleguen a la famosísima y temida edad del burrito. Entonces, en ese momento es muy probable que esta relación se mantenga y no tengamos confrontaciones de adultos. No coerción, porque coercionar lleva a un ciclo recursivo, en donde te va a tocar siempre aumentar tu nivel de coerción. Y ellos también. Entonces, no coerción. Y no es un buen consejero enseñar a gritos, porque después la gente se puede acostumbrar y van a pensar, o sea, los niños van a pensar que eso es normal, Tal ¿cierto? cual. Eso Es. pasa muchísimo. Muy bien, Entonces, amigo. no A pasa ver, más que eso. verás, yo creo que este programa ha sido muy productivo. Creo que se nos quedan muchas cosas por hablar, pero no quiero irme sin preguntarte. Yo sé que tú has leído la ley que está propuesta en la Asamblea, la Ley Orgánica de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un reto para el país, no solamente para los profesionales de seguridad y salud, ni para la Asamblea. Esto es un reto y esto es algo bueno para los trabajadores del país y sus familias. ¿Qué opinión tienes tú desde el punto de vista psicosocial? Primerito, felicitar a las personas que han hecho este trabajo y que han hecho trabajo porque realmente les importa la seguridad y la salud del país, sin ningún tipo de reconocimiento externo más que la labor de las personas que han trabajado en esto y que esperamos y que esto se vaya a cristalizar y que cada vez parecería, ¿no? Pero nunca también ya se sabe ya con lo que Bueno, se bueno, pueda la cristalizar. ley, el Código de la Salud se demoró 8 años. Bueno, y aprovecho para felicitarles a quienes estuvieron siempre a la cabeza. Estuvo Hugo Casco, Vinicio Ponce, que estaba con nosotros, Franz Uh -huh. Guzmán, está Héctor Roña, están varios profesionales, pero de los que te nombro, estuvieron desde el inicio. Víctor Hugo Cano, son gente que se ha dedicado a hacer la ley. La ley puede tener errores. Este es el momento de corregirlos y de apoyarlos, ¿no es cierto? Porque hasta aquí no teníamos ninguna ley orgánica. Esta es una bendita oportunidad que tenemos y si tiene errores, pues tenemos que corregirlos y tenemos que seguirlos mejorando para que se apruebe una ley que esté acorde a las necesidades del país. ¿Algo más me ibas a comentar sobre la ley, Patricia? Sí, podríamos o dar, quizás dar mi opinión más desde el punto de vista investigativo. En el artículo 297 de la ley que hace relación con respecto a la parte psicosocial, ¿no es cierto? Y esta parte del grado de afectación. Es difícil en psicología y en riesgos psicosociales encontrar correlaciones significativas, altas, en este tipo de variables. Quizás ahí es importante como ver cuál sería un nivel adecuado de relación estadística que debería darse para poder ya planificar, porque realmente quizás pocas veces les dé alta, entonces, porque son variables sociales, pues son variables físicas que te van a dar altas, pero como son variables sociales, entonces no siempre te dan altas, más bien siempre te dan entre medias y bajas. Entonces ahí quizás nunca ustedes van a tener una percepción grande del riesgo porque una afectación grande de las personas porque realmente la variable nunca les va a medir alto, porque la naturaleza de la variable es así. Quizás este tipo de cosas se pueden ir mejorando y así pues quizás favorecer, ¿no? Nosotros tenemos un principio en la psicología, que es, ¿qué pasa si una persona sacó medio en un test de depresión? ¿Le tratamos como si tuviera depresión o le tratamos como si no tuviera depresión? Y el principio que decimos es trátale como si tuviera depresión, porque lo peor que pueda pasar es que tenga depresión y le ignores. Entonces quizás ahí es como mejor aprovechar este principio y poder ver el nivel de afectación adecuado para nuestros trabajadores. Muy bien, muchas gracias, Patricio. Les invito a todos los amigos que están en Facebook que nos pongan los temas que quisieran que sigamos tratando. Soraya Carranco, muchas gracias por tu sintonía. Estábamos leyendo, estábamos escuchando unos programas de los estudiantes de Sorayita Carranco, que está, ella es de la Universidad Central, y obviamente me apasiona cuando yo veo que los Bien. profesores y los estudiantes se organizan para hacer ese tipo de labores. A mí realmente me llena de orgullo. Ojalá tengamos la oportunidad de invitarte, Sorayita, para que tú vengas acá y expliques qué es lo que estás haciendo con tus estudiantes y qué es lo que estás fomentando desde las aulas, ¿no es cierto? Muy bien, mis queridos amigos, no quiero abusar de su tiempo, pero ya son las 8:10, hemos estado 1 hora y 10
y cuando se está entre amigos, pues el tiempo pasa rápido. Muy bien, mi querido Patricio, yo te agradezco por tu gentileza, te agradezco por tu tiempo. Yo sé que tú eres una persona que siempre está lista para apoyar en estos temas. Te voy a molestar nuevamente porque existen algunas otras cosas que deberíamos conversar. Nos queda un poco más para analizar el tema de lo que está pasando con los riesgos psicosociales de la policía, de los militares, porque eso fue bastante grande, ¿no es cierto? De nuestros médicos, de nuestras enfermeras. ¿Qué pasa con los riesgos psicosociales de los héroes que están en primera línea? ¿Sí? Y que aparte de eso no les pagaban. O sea, imagínate, era un, era un conjunto de factores que confluían ahí para hacer que las cosas sean más difíciles. Muy bien, mi querido amigo. Patricio, un mensaje positivo final a quienes nos están escuchando. Y Yo creo obviamente que quisiera que me ayudes con cómo te contactan, porque va a haber muchas personas, empresas, compañeros que quieran contactarte, pues danos cómo te ubican en redes sociales, danos tu número para que te puedan llamar. Ya, pues muchísimas gracias y siempre estoy gustoso de ayudarles en sus temas de investigación o en sus procesos de asesoría. Estoy ahí. Mi número es el 0998 16 93 42. Mi mail es info@patricioarias.com y en el Facebook me encuentran como Patricio Arias B de Benavides. Y pues, mensaje final. Yo creo que una de las cosas importantes del individuo es que es resiliente, per se, que a la larga nosotros nos habituamos y podemos crecer de la adversidad. Llevémonos ese mensaje, porque nosotros decimos ahorita quizás estoy atravesando la parte más compleja de mi empresa, estoy atravesando la parte más compleja de mi emoción, perdí un familiar, pero aunque ahora parezca que es muy doloroso y muy fuerte, vamos a salir. Vamos a salir porque el ser humano está listo y diseñado para esto. Validémonos entre todos, acompañémonos entre todos. Parte del bienestar es tener relaciones positivas entre nosotros. Abracémonos como comunidad y estos espacios nos permiten, al menos virtualmente, reunirnos como esa comunidad, que compartimos algún tema y discrepancias y cosas importantes que nos ayudarán a crecer. Clever, muchísimas gracias por la invitación también y a toda la comunidad de IPS y a todos los colegas de ABSTEC, de todos los que están al frente de la seguridad y salud ocupacional desde el punto de vista científico y profesional. Realmente yo sería nadie en darles mis felicitaciones, pero sí hacer este reconocimiento. Gracias por esa labor por los profesionales y a todos ustedes, que les vaya muy bien en estos días. Y cuídense mucho, ¿no? Nunca bajen la guardia. Siempre mantengan sus medidas de protección. Nunca, nunca se confíen. Muchas gracias, mi querido Patricio. Mensajes de saludos finales a Claudia, Soraya, a Verónica, a Eliana Elizabeth Naranjo. Muchas gracias, dice felicitaciones, excelente programa y felicitaciones a Patricio. Muy bien, mis queridos amigos, sin ustedes, sin nuestros invitados y sin ustedes que participan en este programa, que nos ayudan con sus likes, compartan, este programa no llegaría a la cantidad de gente que llega. Recuerden que este programa está creado exclusivamente para proteger a los trabajadores, para proteger a sus familias, para proteger a la ciudadanía en forma general. Este momento estamos atravesando momentos difíciles, pero no imposibles. Yo sé que muchos tenemos familiares, amigos que están enfermos, que ya se fueron a- al lado de nuestro Creador. Pero creo que es la hora de unirnos con más fuerza. Creo que es la hora de protegernos, de cuidarnos, de no bajar los brazos ni las manos, como dice Patricio. Yo creo que usar mascarilla, el distanciamiento social, el siempre estar lavándonos las manos, eso es un acto de civismo en este momento. Dios quiera que en los próximos 2 o 3 meses ya concluyan las investigaciones de las vacunas y puedan llegar esas vacunas acá al país. Pero hasta mientras, queridos amigos, es nuestra obligación el cuidarnos y el protegernos. Los que somos cabeza de hogar, por favor, cuidemos a nuestros hijos, a nuestras familias, cuidemos a nuestros padres. Esta no es época de visitas a los viejitos, a los padres. Esta es época de cuidarlos. Mucho más le demuestro mi amor quedándome aquí y evitando que se contagien.
Mucho más demuestro a mi familia el amor si yo no salgo a las farras, si yo no salgo a las discotecas, si yo no salgo a estar exponiéndome, porque tal vez yo sobreviva al virus, pero las personas que son más débiles o que tienen algún tipo de enfermedad ya preexistente puedan ser los más afectados. Queridos amigos, el próximo domingo estaremos con una invitada de lujo. Vamos a hablar sobre teletrabajo. Así es que por favor pasen la voz que la comunidad IPS sigue adelante. Muchas gracias a todos y nuevamente mi querido Patricio, Dios te pague por tu compañía. Gracias a todos y nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche.